¿Dónde está? ¿Dónde está? Rosa, justo haciendo ahorita Rosa. Estamos jueves. Ya, bien. Entonces, Liz Elizabeth no está. Gloria Carpio. Buenas noches, presente. Ya. Caroli Cruz. Caroli. Caroli Cruz. Profe, le comenté que está malogrado el celular de Caroli. No, no me dijiste. Sí, anteriormente ya estaba malogrado. Antes ya, pues, bueno. Lía Susana. Lía. Lía, no está Lía. Nancy. Presente, profesor. Muy bien. Mirza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nieves. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ruth. Ruth. Eudicia. Profe, disculpe, me llamo, creo. ¿Qué estás haciendo, Ruth? Profesor, profe, estoy con una visita y estuve atendiendo. Y Eudicia. Presente, profesor. Buenas noches. Rosa Diana. Presente, profesor. Buenas noches. Nayeli. Presente, profesor. Buenas noches. A ver, los que estaban ausentes. Lía Susana. Lía. Profe, presente, es que no sé, se fue mi línea. Presente, profe. Ya. Y Ruth sí estaba, ¿no? Ruth Brisadia sí estaba. Muy bien. Bien, señoritas. ¿Qué tema estábamos tocando ayer? Cefalosporinas, profe. Ya, muy bien. Hemos hablado de cefalosporinas en general, ¿no es cierto? ¿Cuántas generaciones son las que tenemos? Son 5, 4, profe. 5, pero mejor tomemos las 4 nomás. Son las 4 que utilizamos en nuestro medio. ¿Ya? Las 4 que son utilizadas en los hospitales y centros de salud. Entonces consideremos por ahora los 4 hasta que ese quinto salga al mercado. Muy bien. A ver. Entonces, a ver. ¿Cuál era la característica de los de la primera generación? Su espectro de acción, ¿cómo era? A los gran positivos, profe. Ya, muy bueno contra gran positivos y útiles todavía contra gran negativos susceptibles. ¿Ya? ¿Y los de segunda generación? ¿Cuál era, profe? La misma, profe, para negativos. Muy bien. ¿Y los de tercera generación? Para negativos, profe. Para los gran negativos. Ya, y todavía para gran positivos susceptibles, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Ajá. A ver, ya, hasta acá. Entonces, muy bien. Ya habíamos recordado, ¿no? Tienen las vamos a, cuando revisen las diapositivas van a ver más o menos los ejemplos. Espera, déjame ver. Voy a presentar la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Se está viendo? ¿Se puede observar? Y así se ve, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de repaso, puesto que Laura ayer nos ganó. Y tuvimos que acelerar el tema de las interacciones terapéuticas, interacciones terapéuticas. Entonces, como habíamos visto, las cefalosporinas de primera generación nos van a ser útiles en infecciones de piel, tejidos blandos, itus no complicados, porque recuerden que es activo contra gram negativos, entonces, pero todavía contra gram negativos susceptibles. Entonces, podemos tratar todavía itus que sean suaves, no sean tan fuertes.
Como son activos contra gram positivos, obviamente nos va a ser útil en infecciones de las vías respiratorias altas, como cuáles son otitis. ¿Qué inflamación es? ¿Qué infección es? ¿A qué nivel? Oído, muy bien. Después la sinusitis. De la nariz, profe. Muy bien, de las fosas nasales, ¿no es cierto? Y amigdalitis, con el nombre, ¿cómo el nombre lo indica? Los amígdalas de la garganta. Muy bien. Amígdalas. También nos va a servir en la neumonía. Y como profilaxis quirúrgica. ¿Qué era profilaxis? Para prevenir, profesor. Muy bien, recuerden que cuando a una persona la van a operar, van a generar un corte grande. Y podría ocurrir algún tipo de infección, ¿no? Debido a la exposición de órganos internos. Entonces lo que se hace es, al paciente se le da grandes dosis de antibióticos, cosa que cuando se le hace la operación y se evita que haya alguna infección en el procedimiento, ¿ya? Eso se llama profilaxis quirúrgica. Y ahora, las de segunda generación. ¿Cuáles tenemos las representantes? Tenemos como representantes a la cefruxima y a las cefimixinas, ¿ya? Y recordemos que también está el cefaclor. El cefaclor es de segunda generación, como representante de las cefalosporinas orales de segunda generación. Como este medicamento es tanto activo para gram positivos y gram negativos, quiere decir que nos va a servir para infecciones de las vías respiratorias altas o bajas. Alta se refiere del cuello para arriba, ¿no? Infecciones de las vías respiratorias altas. Infección de las vías respiratorias bajas del cuello para abajo, o sea, tráquea, bronquios, pulmón y alvéolos. O también nos sirve como enfermedades de transmisión sexual, como son la gonorrea, infecciones anaerobias, como son una neumonía aspirativa y profilaxis en cirugía. ¿De acuerdo? Ahora, las cefalosporinas de tercera generación. No dice que son infecciones, van a servir para infecciones intrahospitalarias, infecciones del sistema nervioso central, como también nos va a ser útil en gonorrea, e infecciones por anaerobios, ¿ya? Como saben, las de tercera generación, mientras se va avanzando la generación, estos medicamentos son considerados de reserva. Por ende, estos van a ser utilizados ya en casos donde otros antibióticos no sean útiles. Y por último, la cefalosporina de cuarta generación. Acá el representante era el cefepime, ¿ya? El cefepime. Y como su nombre mismo lo indica, ¿no? Es de cuarta generación. Es decir, este medicamento nos va a ser útil en infecciones muy complicadas, donde haya resistencia bacteriana o el paciente esté en un problema de salud muy grave, como podría ser inmunosuprimido. ¿Alguna pregunta con respecto a alguna indicación terapéutica? ¿Algo que desean que les aclare? ¿Alguna consulta? ¿Duda, queja? ¿Ninguna? Ya, muy bien. Continuamos entonces con las regiones adversas. Habíamos dicho, ¿no es cierto? Las cefalosporinas, ¿en qué se parecían a las penicilinas? O los betalactámicos, perdón. Ya. Hay que recordar que estos medicamentos son primos, ¿no es cierto? Tienen el mismo núcleo en su estructura. Entonces también van a compartir las mismas reacciones alérgicas y los mismos efectos adversos, como son rash, urticaria y prurito. Ajá. Y muy bien, como estamos viendo, ¿no es cierto? Si una persona es alérgica a la penicilina, lo más probable también es que lo sea a cefalosporinas. No siempre, pero puede suceder. No podemos descartar esa posibilidad. Ahora también van a compartir algunas reacciones tóxicas, como son la nefrotoxicidad, enfermedad del sistema nervioso central, como son encefalopatía y convulsiones, también alteraciones de la coagulación, problemas en el hígado, puede ocurrir diarrea y algunos efectos locales, como son flebitis química y tromboflebitis. Los efectos locales van a darse debido a la administración del medicamento. Como ustedes saben, los medicamentos se pueden poner por endovenoso o por intramuscular. Y en muchas ocasiones sucede que el medicamento es muy irritante y al colocarse en las venitas o al colocarse en el músculo, puede ser en las nalgas, al ingresar va a irritar y puede generar una inflamación, ¿ya?
Eso es la flebitis química y la tromboflebitis. ¿Alguna pregunta con respecto a las reacciones adversas? ¿Alguna consulta? Se entendió, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con lo que son más que nada las reacciones de hipersensibilidad. ¿Y cuáles medicamentos eran útiles en estos tipos de casos? Recuérdenme. Le digo, profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué medicamentos utilizamos en los casos de hipersensibilidad, de regiones de hipersensibilidad? Recuerden, como reacciones de hipersensibilidad está el rash, urticaria, prurito, incluso puede llegar al shock anafiláctico. Vale. ¿Qué medicamentos utilizamos? ¿Perdón? ¿Cuál es? La dexametasona. Muy bien, dexametasona. ¿Y qué más? La clorfenamina, dijo, profe. Muy bien, la clorfenamina. Y los antihistamínicos, ya recuerden, los antihistamínicos y la dexametasona en caso de utilizar corticoides. Perfecto, entonces continuamos. Ahora, ¿en qué casos no vamos a dar estos medicamentos? ¿En qué casos vamos a restringir su uso? Como hemos dicho, las cefalosporinas son bien toleradas por gestantes, ¿ya? No hay acá excepción del moxalam, pero el moxalactam no es un medicamento que se utilice mucho en nuestro medio. Entonces podemos asegurar o decir que las cefalosporinas en general son seguras para las gestantes, ¿de acuerdo? Son seguras para usar en gestantes. ¿Qué más? En caso de infecciones respiratorias, insuficiencia renal, solo requiere una moderada reducción de la dosis de pacientes. Insuficiencia hepática solo debe ajustarse la dosis de ceftriaxona y cefalexina. A ver, ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué vía se elimina este medicamento? ¿Por dónde lo eliminamos? ¿Recuerdan? Me repito la pregunta. En su mayoría, las cefalosporinas, ¿por qué vía se eliminan? Profe, lo escucho intercortado. ¿Puede volver a preguntar? A ver, repito la pregunta. Las cefalosporinas, ¿por qué vía se eliminan? Mayoría son por la orina, profe. Muy bien, la mayoría se elimina. La orina. ¿Ya? Esa quiere decir que es una eliminación renal. Si una persona tiene problemas renales, no va a poder filtrar bien todas las sustancias, incluidos los medicamentos. Por ende, si una persona tiene insuficiencia renal, quiere decir que no va a eliminar el medicamento por completo. Y por ende, este medicamento se va a acumular más y más en el organismo. ¿Ya? ¿Qué podría pasar si se acumula demasiado en el organismo? Y yo lo sigo administrando. Una complicación cerebral. Podríamos llevar un cuadro incluso de toxicidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen estos pacientes? En pacientes con insuficiencia renal, lo que hacen simplemente es bajar la dosis. Ya si el medicamento se aplicaba o se administraba cada 8 horas, ya también será cada 12 horas. ¿Para qué? Con el fin de que, como el medicamento no se elimina por completo por riñón, todavía permanezca una dosis en sangre. ¿Ya? Con ese fin se utiliza, se hace la reducción de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Recuérdalo, por favor. Y por último, contraindicado en pacientes que presenten alergia, ¿no? a los betalactámicos o a las mismas cefalosporinas. Entonces, si una persona es alérgica a las cefalosporinas de primera generación, ¿también lo será a los de tercera y cuarta? A todas, profe. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, ¿no? Perfecto, entonces continuamos. Ahora hablamos de las interacciones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver con qué medicamentos o sustancias interaccionan. Dime.
No, no importa. Ya, no importa. Por favor, préstame 50. ¿Vale? Ya, ya. Bien, señorita. Entonces, como estamos viendo, no sé si recuerdan el Probenecid. Era una sustancia que inhibía la secreción o la expulsión de las penicilinas. Como hemos visto, las penicilinas son los primos de las cefalosporinas. Ya, las penicilinas son los primos de las cefalosporinas. Entonces, también este fármaco va a cumplir la misma interacción con la penicilina. Va a inhibir que se eliminen polorina. ¿Ya? Inhibe la secreción tubular renal de la mayoría de cefalosporinas. Es decir, si a una persona le administramos un fármaco de las cefalosporinas y junto a su Probenecid, lo que vamos a hacer es que este medicamento permanezca más tiempo en sangre. ¿Ya? Eso es con respecto a su eliminación. Ahora con los aminoglucósidos. Un ejemplo de aminoglucósido. Ejemplos de aminoglucósidos. ¿Cuáles tenemos como aminoglucósidos? Señoritas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, señoritas? Chicas. ¿Me escuchan? Profe, ¿pero cómo preguntó? Ay, en vez de que se ve el internet, me ha asustado. Está intercortándose, profe, le escucho así. El internet está lento. Disculpa. Ya repito entonces. ¿Qué ejemplos de aminoglucósidos tenemos? La gentamicina va Muy bien, gentayámico, por ejemplo, ¿no es cierto? Como saben, estos dos aminoglucósidos son nefrotóxicos y ototóxicos. Ya, ahora, ¿qué pasa? Como hemos visto en el ejemplo anterior, algunas cefalosporinas también pueden llegar a generar esa nefrotoxicidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo administro una cefalosporina nefrotóxica con un aminoglucósido? ¿Qué podría pasar? complicación racha. Ajá. Entre los dos podrían potenciar el efecto nefrotóxico, ¿no es cierto? Entre los dos podrían potenciar el efecto nefrotóxico. ¿De acuerdo? Muy bien. Los diuréticos también aumentan la nefrotoxicidad de las cefalosporinas. Ahora, otra cosa, ¿qué hacen los diuréticos? No sé si han estudiado ese grupo farmacológico. ¿Para qué sirven los diuréticos? ¿Escucharon alguna vez de los diuréticos? Sino para explicarles. Los diuréticos van a ser medicamentos que van a aumentar el flujo urinario de las personas. ¿Ya? Los diuréticos aumentan la eliminación de la orina. Es decir, ¿por dónde se eliminan nuestras cefalosporinas? ¿Por qué vía? Y si yo le administro un medicamento que me hace... Muy bien. Si yo administro un medicamento que va a potenciar la micción, o sea, que va a hacer que la persona orine más, entonces quiere decir que voy a... ¿Perdón? Ajá, entonces si yo administro un diurético, primero puedo generar nefrotoxicidad porque estoy obligando a que el medicamento pase por el riñón. Y segundo, voy a bajar la concentración de este medicamento en la sangre. Los diuréticos van a ayudar a la eliminación de la cefalosporina por la orina. Entonces hay que tener cuidado con el uso de diuréticos y cefalosporinas. Ejemplos de diuréticos tenemos la hidroclorotiazida, tenemos el diuréticos de la asa y uno que se me está, y la furosemida, que es el más característico de ellos. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con los medicamentos. Acetilcisteína disminuye la concentración de cefalosporinas en la mucosa bronquial. Era un polvito que no sé si recuerdan que nos ayuda a diluir el de los pulmones. ¿Recuerdan la acetilcisteína? Y espero que si lo repasan, por favor. Y cuando se emita con otros betalactámicos van a producir antagonismo, es decir,
van a competir por el sitio de acción. Y también no se debe administrar ni cloranfenicol, ni eritromicina, ni tetraciclina. Estos tres antibióticos están prohibidos conjunto a no solamente cefalosporina, sino también a penicilinas. Bien, espero que ¿Alguna pregunta con respecto a las interacciones? ¿Alguna consulta que tengan? Bueno, parece que no. Entonces yo les pregunto, señoritas, ¿cuál es el medicamento más utilizado de las cefalexinas? Y por vía oral, ¿cuál será el más común? Amoxicilina, profe. ¿Amoxicilina es una cefalosporina? No. No dijo usted. Cefalexina, profe. Ya, entonces me he confundido. De las cefalosporinas, sí. La cefalexina, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de cefalexina. Ya, perfecto. Mecanismo de acción. ¿Cuál era su sitio y mecanismo de acción de la cefalexina? La pared celular. ¿Y qué hace? Ya hace su sitio de acción. ¿Y su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción sería resistencia a las bacterias. No. ¿Cómo mata las cefalosporinas a la bacteria? Recuerden que como hemos visto... ¿Gloria? Muy bien, habíamos visto, ¿no es cierto? Muy bien, sigue. De la pared bacteriana. Muy bien. Ya, se inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Entonces la hace más débil, más delgada, hasta que llega a romperse y la bacteria revienta, explota. Muy bien. Entonces este medicamento, como estamos viendo, es bactericida. ¿Ya? Es un medicamento bactericida, cuya mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared celular. Muy bien. Farmacocinética. La cefalexina se administra por vía oral y se absorbe rápidamente en el tracto intestinal. Después de una dosis oral de 250 o 500 miligramos de cefalexina, las concentraciones séricas máximas de 9 o 15 microgramos por mililitro se logran obtener a la primera hora, disminuyendo a 1,6 a 3,4 microgramos por mililitro, respectivamente a las 3 horas de disminución de dosis. Bueno, en conclusión, acá en resumen nos dice que a la hora ya tenemos el efecto, el medicamento completo en sangre. Y a las 3 horas ya se está eliminando nuestro medicamento. Ya como tiene un corto tiempo de vida media, este medicamento se utiliza cada 8 horas o incluso cada 6 horas. ¿Ya? Recuerden eso, ya que permanece muy poco tiempo en nuestro organismo, la cefalexina. Después dice, los niveles séricos máximos son ligeramente inferiores y que se consideran más lentamente si el medicamento se toma con alimentos, pero la dosis total absorbida no se ve afectada. Aproximadamente el 5 al 15% del fármaco circulante está unida a proteínas. Dice que este medicamento se une pobremente a proteínas, por ende no se distribuye tan bien. Pero muy importante, este medicamento se ve disminuida su absorción con alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que decirle al paciente si es que se va a dar cefalexina? O después de una hora, después del desayuno también. Desayuno, almuerzo y cena, ¿no es cierto? De preferencia estómago vacío, para que el alimento no disminuya su absorción de este fármaco. Perfecto. La cefalexina se distribuye en la mayoría de tejidos y fluidos corporales, pero no alcanza niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, atraviesa la placenta. Si nos dice que atraviesa la placenta, ¿qué quiere decir?
Si este medicamento atraviesa la placenta, quiere decir que llega también hasta el... Afecta al feto, será que También pregunta. afecta al feto, ¿no? Pero como habíamos visto más antes, las cefalicinas son seguras, ¿ya? Tanto para la madre gestante como para el bebé que está creciendo ahí. Entonces no había mayor problema. Solo, bueno, pero no está de más considerarlo siempre. Después nos dice, este fármaco se excreta ampliamente y sin cambios en la orina, a través de filtración glomerular y secreción tubular, lo que conduce a altas concentraciones urinarias. Y un pequeño porcentaje se excreta en la leche, ¿no? Bueno, si es una madre gestante que está dando lactar, puede pasar también por la leche a su bebé, ¿ya? Si es una madre que ha dado a luz. ¿Qué más nos dice? Bueno, después nos recalcará, ¿no? Acá, que este medicamento se elimina bastante por orina. Es por eso que nos puede subir en infecciones urinarias no complicadas. Después dice, la semivida de eliminación es aproximadamente de 1 hora en pacientes con función renal normal y hasta 7 a 14 horas en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo cambia drásticamente la eliminación de este medicamento cuando una persona tiene un problema renal. Una persona sana, una persona normal, va a eliminar ese medicamento a la hora, ¿no? Mejor dicho, bueno, a la hora ya elimina la mitad. Y si tienen una enfermedad renal terminal, estamos viendo que incluso puede llegar hasta las 14 horas. ¿De acuerdo? ¿Ven la importancia de la función renal para eliminar los medicamentos? Entonces estamos viendo, ¿no es cierto? Si un medicamento se elimina por vía renal y esta persona tiene problemas en este órgano, va a hacer que la eliminación sea más lenta. Y es decir, que el medicamento va a permanecer más tiempo en sangre. Esos factores hay que tener en cuenta para evitar problemas de toxicidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? ¿Alguna consulta que deseen hacer? ¿Alguna? Pregúntenme. Bueno, algunas veces ha pasado, algunas veces he visto, que a veces había bebitos que estaban tomando pecho, o que recibían pecho, y se tenían sus infecciones bacterianas, tipo faringitis, tipo amigdalitis, etcétera. Entonces, a veces no se le podía dar a los bebitos el medicamento. Entonces, lo que hacían los médicos es darle a la mamá. ¿Con qué fin? De que como estamos viendo este medicamento, bueno, este caso no, la amoxicilina y otros también se excretan por la leche. Entonces, en algunos casos vamos a ver, no se vayan a sorprender, si el bebito está mal y le dan el antibiótico a la mamá, podría ser que lo que están buscando es que se le dé por la leche el medicamento al bebito. ¿Ya? En algunas ocasiones suele suceder eso. ¿Ya? Entonces, solamente como un apunte para que no se sorprenda cuando lo vean en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué infecciones nos va a ser útil este medicamento? ¿Qué infecciones vamos a tratar con las cefalosporinas, con la cefalicina en sí? Entonces, la cefalicina va a ser indicada en tratamientos para infecciones de los siguientes microorganismos. Primero, con infecciones con bacterias del tracto respiratorio, como puede ser estreptococos o estafilococos, ¿de acuerdo? Ahora, en otitis media podría ser causada por Listeria pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus y estreptococos. Bueno, lo importante aquí sería resaltar las patologías que vamos a tratar. ¿Ya? Entonces, primero está haciendo las infecciones del tracto respiratorio. Segundo, en otitis media. Después, infecciones dentales debidas a estafilococos. ¿Ya? Acá nos está dando esta indicación. Es decir, este medicamento puede llegar a las encías. Y si una persona tiene algún tipo de caries o otra infección ahí, ese nivel, nos va a ser útil la cefalicina. También nos va a ser útil en infecciones de la piel y tejidos blandos. ¿Ya? Y por último, infecciones del tracto urinario. ¿Quién era la bacteria que causaba con mayor frecuencia infecciones urinarias?
me dio su pregunta, profe. ¿Qué bacteria causa infecciones urinarias con mayor frecuencia en la población? Escherichia coli, profe. Muy bien, entonces, bueno, siempre que se hable de infecciones urinarias, siempre la van a ver esta bacteria nombrada. Ahí está, causadas por E. coli. ¿Ya? E. coli. Las otras no son tan comunes. ¿Ya? Pero la más común es la E. coli. Y nos va a servir justamente para esta bacteria. Entonces, ¿qué nos dice? Los siguientes organismos se consideran en general como susceptibles a cefalexina in vitro: Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, etcétera, etcétera. Ajá, muy bien. Ahora vamos a ver a la dosificación. Dosis. Como hemos dicho, este medicamento se administra por vía oral, en capsulitas. Nos dice que en adultos y adolescentes, este medicamento se administra 500 miligramos por vía oral cada 6 horas. Y estamos viendo 500 miligramos cada 6 horas. ¿Por qué hemos dicho que se daba cada 6 horas? ¿Por qué pasaba esto? Tiempo de vida media, ¿no es cierto? Hemos visto que estas pastillitas en nuestro cuerpo solamente está 2 horas. Entonces lo que tenemos que hacer es dar más frecuentemente el medicamento para que evitar la resistencia bacteriana. Ya es importante recordar esto. No es por gusto de que se dé cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Va a depender de en cuánto tiempo se ha eliminado el fármaco. ¿Ya? Eso es en infecciones normales. En infecciones severas pueden requerir dosis más altas. Por ejemplo, de 500 miligramos a 1 gramo. O sea, puede llegarse a consumir 1 gramo cada 6 horas. Sin embargo, la dosis máxima es de 4 gramos al día. 4 gramos quiere decir, máximo 8 pastillas de 500 miligramos al día. Entonces, máximo podríamos consumir 8 pastillas, 8 cápsulas de cefalexina de 500 miligramos al día. Y eso es como dosis máxima, no se debe pasar eso. En niños, la dosis se va a ver más reducida, más pequeña. Por ejemplo, niños que podrían administrarle de 25 a 100 miligramos por kilogramo de peso por día. En dosis divididas siempre recuerden, cada 6 horas. ¿Ya? Siempre cada 6 horas. Tiene la dosis máxima de 4 gramos. Y esto estamos viendo, ¿no? Por regla general la dosis va a ser cada 6 horas. En algunos casos he visto que se administra cada 8 horas, pero siempre no puede ser menor a este tiempo. Porque ¿qué pasaría si yo administro en menos, o en el paciente se olvida, o en menos frecuencia si administra este medicamento? Podríamos llegar a tener una. ¿Qué pasaría? Les repito la pregunta, señoritas. ¿Qué pasa si nosotros consumimos en menos, no en la indicación correcta, sino en menos horas? Ya no las 6. Una resistencia, profe. Bueno, bien, muy bien. Entonces hay que tener cuidado con este medicamento, ¿ya? Que la administración debe ser por tiempos bastante cortos. Por intervalos cortos de tiempo. ¿Qué más nos dice? En el tratamiento de faringitis estreptocócica o infecciones de la piel y tejidos blandos debidas a microorganismos bacterianos susceptibles, la dosis sería, entonces, para faringitis estreptocócica o infecciones de piel, la dosis sería, en adultos y adolescentes, la dosis sería en 500 miligramos cada 12 horas. Y en niños de 25 a 50 miligramos cada 12 horas. Y estamos hablando de faringitis. Faringitis, ¿cómo pueden determinar si un paciente tiene faringitis? Generalmente va a presentar ronquera. Y lo más común es que cuando hable, va a sentir que hay una garraspera en su garganta. Y bueno, no sé si van a poder observarlo, ¿no? Pero van a ver plaquitas. O sea, como si hubiera ahí en la garganta, como sarro. Sí, me entienden, ¿no es cierto? Como el sarro ese blanco que hay. A veces en la lengua se pone así de ese color blanco. ¿Me recuerdan? Ya, vamos a tratar mejor ese tema en el otro curso de faringitis, ¿ya? Pero para esa patología estamos viendo que es cada 12 horas. Ahora, para la infección de infecciones urinarias no complicadas,
que nos dice que debe administrarse la dosis recomendada es de 500 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Cada 12 horas. Estamos viendo que para cada patología va a cambiar la dosificación. Sin embargo, para que no se tenga mucho problema, pueden administrar lo que hizo cada 8 horas. ¿Ya? No va a tener problemas de toxicidad, ni nada por el estilo. Entonces podrían darlo cada 8 horas también. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señoritas. Ninguna. Ya, muy bien, ya tienen la dosificación. En tratamiento para endocarditis, sí, eso no es tan común, ¿no es cierto? Pero lo que nos puede decir es que se puede consumir 2 gramos una hora antes del procedimiento. Ya, bueno, es para otras patologías. Contraindicaciones. El paciente está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a cefalosporinas. ¿Por qué está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a cefalosporinas? ¿Qué podría pasar? ¿Qué sucede si yo administro una cefalexina a un paciente que tiene hipersensibilidad a las cefalosporinas? ¿Qué va a pasar? Esa persona va a tener una reacción alérgica. Por favor, siempre recuerden eso. El término hipersensibilidad nos está refiriendo a alergias, ¿ya? Las cefalosporinas causan reacción de hipersensibilidad en menor o igual a 5% de los pacientes. Estas reacciones se caracterizan por una variedad de reacciones de hipersensibilidad que van desde erupciones cutáneas leves hasta la anafilaxis fatal. Como estamos viendo, ¿cierto? Puede ser simplemente un rash dérmico, una irritación en la piel, y puede llegar a complicarse incluso hasta una anafilaxis fatal. ¿Ya? Puede morir el paciente. Ya, si en la penicilina utilizamos antihistamínicos y corticoides, ¿qué medicamento vamos a utilizar en la anafilaxis también producida por cefalosporinas? Señoritas, a ver, ayúdenme por favor. Señoritas, repito la pregunta. Un paciente que presenta, hemos visto que utilizamos dexametasona en pacientes que tenían alergia a las penicilinas. ¿Podríamos utilizar también este medicamento en pacientes con alergia a las cefalosporinas? Dígame sí o no para yo ayudarles. ¿O tienen dudas? Sí, profe, yo tengo dudas, no se me complicado. ¿Puedo explicarnos, por favor? ¿Ya? Bueno, hablamos de alergias. La alergia no es debida en sí al medicamento. La alergia es debido al organismo de la persona. La persona reconoce como al medicamento como si fuera un invasor. Y en su afán de defenderse es que produce estas reacciones de anafilaxia. Entonces, no solamente en penicilinas, sino si una persona presenta alergias en lo que es medicamentos, alimentos, sustancias químicas, etc., por favor, siempre va a estar indicado el uso de corticoides y antihistamínicos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si a una persona le pica, digamos, una avispa, entonces le podremos dar su dexametasona y su clorfenamina. ¿Tú le vas a ayudar? No, profe. Repito la pregunta. Si a una persona le pica una avispa o un insecto y tiene una reacción alérgica, ¿podríamos aplicarle también dexametasona y clorfenamina o antihistamínicos? Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien. Ya recuerden como regla general, toda reacción alérgica, ojo, alérgica, no vayan a cuidar que piensen otra cosa, ya saben cómo diferenciar, ¿no es cierto? Toda reacción alérgica de hipersensibilidad, no importa la causa, vamos a tratarla siempre con antihistamínicos y emergencia un corticoide. Eso para estabilizar al paciente. Después obviamente lo vamos a mandar a un centro de salud, ¿no? Si se complica su estado.
¿Ya? Muy bien. ¿Qué más nos dice? La similitud estructural entre cefalexina y penicilina significa que se puede producir una reactividad cruzada. La incidencia de reactividad cruzada a cefalosporinas es aproximadamente del 3 al 7% en pacientes con historia documentada de alergia a la penicilina. Por este motivo, la cefalexina se debe administrar con precaución con individuos de antecedentes de la hipersensibilidad a la penicilina. En resumen, si bien son medicamentos diferentes, la estructura es muy parecida en ambos, las penicilinas y las cefalosporinas. Por eso existe la probabilidad de que un 3 a un 7% de los pacientes puedan hacer alergia cruzada. Y entonces siempre hay que tener precaución, hay que tener cuidado. Si una persona es alérgica a las penicilinas, tipo amoxicilina, ampicilina, etc., puede haber una probabilidad de que también lo sea a las cefalosporinas, ¿ya? No hay que descartarlo y siempre hay que tenerlo presente. ¿Qué más nos dice? El profesional de la salud debe tener disponibilidad inmediata de los agentes utilizados en el tratamiento de anafilaxia grave, en el caso de reacción alérgica grave a la cefalexina. ¿Qué nos dice? El profesional de la salud debe tener disponibilidad inmediata. ¿Qué quiere decir ese término? A ver, señoritas, ayúdenme. ¿Qué quiere decir que el profesional de la salud tiene que tener disponibilidad inmediata para tratar un cuadro de anafilaxia? Ver, ayúdenme. ¿Qué significa que el personal de salud tiene que tener total disponibilidad para tratar estos casos? Lánzame una idea, cualquiera. Señoritas, ¿qué es disponibilidad? El médico debe tener tiempo, debe estar disponible Muy para que bien. pueda atender al paciente. Pero aquí no habla del médico, habla del profesional de la salud. Ustedes también van a ser profesionales de la salud. Sea un médico, enfermera, lo que sea, pero debe estar, ¿no? Debe estar disponible a eso. Muy bien. Como ustedes saben, la anafilaxia puede producir la muerte. No vaya a ser que estén en su farmacia, vieron a la señora que está con un cuadro alérgico. Y la señora, espera un ratito, voy a terminar de atenderle acá a este paciente y después voy con usted. No, pues no. En ese caso, la vida del paciente está en riesgo. ¿Qué quiere decir? Que la disponibilidad inmediata, que el personal de salud, ustedes, yo, cualquiera que se dedique a este ámbito, tiene que dejar sus cosas de lado para atender este cuadro. Y yo ya les di las herramientas necesarias para atenderlo, como son qué medicamentos podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tener eso presente, puesto que la vida del paciente corre peligro. Muy bien. Y por último dice que la cefalexina debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad renal grave o insuficiencia renal, ya que el medicamento se elimina por esta vía, ¿de acuerdo? Hay que tener siempre presente eso. Si el paciente ya presenta esos cuadros, entonces vamos a tratar de disminuir la dosis de administración del medicamento. ¿Alguna pregunta con respecto a estas contraindicaciones? ¿Alguna consulta, duda, queja? ¿Reclamo? Ninguna, ¿no? Como hemos visto, el Probenecid era un medicamento. No cambia ahora sí. Como hemos visto, el Probenecid era un medicamento que inhibía la secreción de la cefalexina en la orina. Sin embargo, no lo utilizamos mucho, pero es importante mencionarlo para entender que este medicamento se elimina por vía renal. Ahora, el uso de cefalosporinas con fármacos nefrotóxicos como aminoglucósidos, colicinas, diuréticos de Lassa, etcétera, etcétera, pueden aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Ojo, si un medicamento ya es nefrotóxico, no voy a aumentarle otro medicamento que pueda complicar su salud, ¿no es cierto? Tendré que buscar otra alternativa. Siempre hay que tener cuidado de eso. No hay que combinar por combinar los medicamentos. Al igual que con otras cefalosporinas, la cefalexina puede tener actividad aditiva o sinérgica con aztreonam, carbapenems y las penicilinas en sus efectos bactericidas. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado. No siempre funciona así. Las cefalosporinas con otro beta-lactámico podrían tener antagonismo. ¿Cuál es la diferencia entre antagonismo y sinergia? ¿Recuerdan?
¿Cuál sería la diferencia entre antagonismo y sinergia? Ya son términos que tenemos que empezar a manejar, ¿de acuerdo? Antagonismo quiere decir que los efectos se van a bloquear entre sí. Ya los efectos se bloquean entre sí. Por ejemplo, agua más fuego. ¿Qué va a pasar? Se apaga. Pero ¿qué pasa si yo le pongo agua más gasolina? Va a arder más. Eso es sinergia, ¿de acuerdo? Sinergia es que los dos efectos se potencian. Con ese ejemplo me van a entender. Agua más gasolina, sinergia. No, perdón. Agua más fuego, antagonismo. Gasolina más fuego, sinergia. ¿De acuerdo? Como hemos visto, reacciones adversas son muy poco frecuentes. Muy raras ocasiones. Solamente podría presentarse la más grave, que es la de rash dérmico, que es la más común, que presenta, como saben, ¿no? Erupción cutánea, urticaria, etc. Todo lo propio de una reacción alérgica. En algunas ocasiones, en raras veces, puede producirse diarrea, puede producirse náuseas, vómito, dispepsia y dolor abdominal. En raras ocasiones. Puesto que este medicamento puede matar la flora bacteriana normal que habita en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, podría decir eso. Y en algunas raras ocasiones también podría disminuir la coagulación de las personas. Es decir, que las heridas cicatricen más lentamente. ¿Alguna pregunta con respecto a cefalexina, señoritas? Una consulta que deseen hacerla. Entonces, como resumen, ¿para qué vía nos es útil la cefalexina a tratar? ¿En qué infecciones más utilizamos más la cefalexina? ¿En las vías? A ver, ayúdame, señoritas. ¿Para qué infecciones nos es más útil tratar la cefalexina? Con cefalexina. Podría ser, pero las más útiles, recuerden su espectro de acción. Urinarios, pero guíense por su efecto, su espectro bacteriano. Guíense por su espectro bacteriano. ¿Qué infecciones más nos es más útiles? Cefalexinas. La cefalexina en este caso. ¿Perdón? Gran positivos, profe. ¿Y ahí qué nos causan esos gran positivos? Gran negativos un poco, pero más a gran positivos. ¿Y qué infecciones causan los gran positivos? Infecciones de las vías respiratorias, por favor, recuerden. Le he dicho hace rato que no me escuchó. Están hablando todos en conjunto, pues. Muy bien, ¿ya? Entonces, recuerden siempre, nos va a ser útil en amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis y infecciones de pulmón incluso. Y también no hay que descartar eso, ¿no? Infecciones urinarias también, infecciones urinarias no complicadas, también infecciones diarreicas debido a bacterias susceptibles. Muy bien, señoritas. Bueno, si tienen alguna duda más, la podemos aclarar en nuestra siguiente clase, no hay problema. Entonces, por favor, atentas a su nombre en lo que llamo la lista. Para la lista. Vamos a ver quiénes se han unido último en la clase. Liz Elizabeth, no, nunca viene. Gloria. Presente, profe. Carolina está con permiso, ¿no? Lía Susana. Lía. ¿Estaba Lía o se ha salido? Profe, presente, profe, presente. Nancy. Presente, profesor. Mirza. Presente, profesor. Nieves. Presente, profesor. Ya. Nieves. Ruth Brisaida. Después Ruth me dice, sí, he llamado. Ruth, ¿estás ahí? No puede hablar, creo, su internet está mal. Rosa.
Y Nayeli. Pero se ha pasado de frente, profe. Eudicia. Ya se ha pasado de frente a Rosa. Ya, Eudicia sí está presente, ¿no? La profesora. Ya, muy bien, sí estás Nayeli acá. presente, profe. Nayeli también está presente. Muy bien. Bien, señoritas, buenas noches, que tengan una agradable cena. Hasta luego.